Iglesia, bienvenidos a escuchar la bendita y poderosa palabra de Dios. Hoy tenemos el diablo y sus engaños. Al mundo no le gusta que mencionen el diablo. Y ellos viven mencionándolos en las canciones. Y ahí no se daba cuenta uno porque uno andaba entenebrecido. Le cantaba al diablo y no sabía que andaba con el diablo y le cantaba. Pero cuando le habla un cristiano uno del diablo, le hablaba a uno, le decía que andaba loco y que no hablaran de eso. Entonces vamos a la segunda carta a los Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Padre, te damos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu nos las ilumine, nos recuerde todo lo que hemos leído y aprendido aquí para transmitirla con mucho amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire que está hablando de la serpiente, pero ahí no ha mencionado el diablo. Pero vamos a buscar dónde menciona el diablo, que fue el que engañó a Eva, a la primera pareja. Y mire lo que dice Apocalipsis 12:9 al 12. Uy, pero ¿cómo habla del diablo? ¿Cómo habla del infierno? Y usted sabe, las canciones decían que hasta que el borracho lo cuida el diablo. El otro decía que tenía que rendirle cuentas al diablo. Entonces Apocalipsis 12:9 al 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Usted sabe la tira cómica que hay que hablan de dragón. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él, que ahora son demonios. Entonces oí una gran voz en el cielo que me decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, nosotros. Ay, está sin H y signo de admiración, es de dolor. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Qué acontecimiento estás viendo en el mar? Dios es el que manda y hay un azote duro. Y estamos viendo manifestaciones de los últimos tiempos. Entonces mire que la palabra griega diabolos es diablo, Satanás, calumniador, dragón, Belial, Belcebú, Lucifer, maligno y los que usted le quiera poner. El diablito mocho. En las regiones le tienen muchos nombres. Pero mire que el mundo entero está bajo el maligno. La primera carta de Juan 5:19. Lo que sí es que usted debe saber que en medio de este mundo maligno usted es hijo de Dios o hija. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Engaña al mundo entero. Y no quieren que hablen del diablo. Si aquí no le hablamos para rendirle tributo, aquí hablamos es para saber cómo nos ataca y cómo lo podemos combatir en el nombre de Jesucristo. Entonces mire el título que le dio Cristo al diablo. Juan 8:44. Y si es padre, tiene hijos. Pero como dicen que todo el mundo es hijo de Dios y todo el mundo va para el cielo después que le echen agua bendita y le hagan ciertas ceremonias, y era un mentiroso, un borracho, un asesino, pero sin arrepentimiento. Juan 8:44. Soy de vuestro padre el diablo, el título, para coger el versículo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Caín mató a Abel. Se endemonió y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y si es padre, tiene hijos. Y vamos a ver qué clase de hijo tiene. Hechos 13, 8 al 10. Ahora todo es mágico. Mundo mágico. Y todo es magia. ¿Por qué no pueden decir paraíso divino? Vamos a ver una clase de hijo. Hechos 13, 8 al 10. Pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿A dónde ataca? Por eso la apostasía es el desvío de la fe, doctrinas de demonios. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Y si sigue leyendo, ve las consecuencias que le vino. Pero aquí nos interesa mostrarle que se llaman hijos del diablo los magos, la brujería. Y por eso usted ve que eso está grande ahora, todo es mágico, hasta jabón mágico. Diga divino, porque no busca la parte de Dios. Primera de Juan 3:10. Claro, porque hay libros mágicos. Hay la magia negra y la magia blanca. Pero nosotros tenemos el libro divino que se llama la bendita palabra de Dios. Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Los injustos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, se da cuenta que no es como dicen, todos somos hijos de Dios, criaturas. Hijo es aquel que oye la palabra y la hace. Ahora vamos a ver 7 puntos. Pueden haber más, pero le traje 7. ¿Cuál es la labor del diablo aquí en la tierra? Primero, tentar. Tentó a Eva, pero vamos a llevarlo al Nuevo Testamento. Mire que el diablo es un instrumento del mal, pero que puede ser usado para comprobar lo que hay en tu corazón. Vamos a Mateo 4:1, el versículo 5, el versículo 8 y el versículo 11 para ver qué habla en la tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Buena es la tentación, malo es caer en ella. Dice que Jesús viene a socorrer a los que somos tentados. En Hebreos 2:18. Y el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Se sabe la Biblia. Ahí estaba la tentación. Si Jesús le obedece, cae. Vamos al versículo 8. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Siempre le he dicho, la adoración únicamente es para Dios. No adore las cosas, no adore las personas, ámelas. Pero todo lo que se ponga delante, a amar más que a Dios, es idolatría o ídolo. Y el versículo 11, el diablo entonces le dejó, he aquí vinieron ángeles y le servían. No cayó Jesús y fue tentado 3 veces. El diablo también le citó la Biblia. Labor del diablo, tentar. Él le citó a David y censó al pueblo de Israel. Él citó a Dios para que le pusiera a Job, pero Dios le permitió para darse cuenta, se diera cuenta que Job era fiel. Segundo, sembrar cizaña. En Mateo 13:36 al 43.
Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Labor del diablo: tentar, sembrar cizaña, quitar la palabra de Dios. Lucas 8:12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Tú las estás escuchando y puedes hasta apagar aquello. Está hablando desde el diablo. No escuche qué está hablando la palabra. ¿En qué te puede arrancar el diablo la salvación? Te puede robar hasta la misma palabra que estás escuchando hoy. Quitar la palabra. Cuarto, dañar el corazón. Juan 13:2. Esa es la labor de Satanás en este mundo. Juan 13:2, dañar el corazón. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Quién mete eso? Y te puede decir a ti hoy: mátate, roba, adultera, no creas a la palabra, te la roba. Eso hace el diablo. Hasta el predicador a veces lo pone a tartabillar, porque él manda hasta que te equivoques. Esto tiene persecución. Pero cuando tenemos el poder del Espíritu Santo, ahí se frena el diablo. Pero si lo haces humanamente, por eso hay tantas herejías, porque predican humanamente. Y esto se hace con el Espíritu. Quinto, oprimir. Hechos 10:38. Y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Que el diablo no se mete, que el diablo no existe. Y Jesús, ¿por qué le sacó? Hay gente que está oprimida por el diablo. Por eso a la gente hay que liberarlas, sacarlas de esa opresión donde están viviendo. Y usted a veces no se da cuenta que es el diablo que lo trabaja. Pero aprenda, escuche el sermón, analícelo, lea la Biblia. A muchos echarán en la cárcel. Tenemos hermanos en otros países que están presos. Irá a haber más presos todavía. Pero confíe en Dios. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 2, 10 al 11. No se preocupe que las persecuciones cada día crecen más. Ocúpese en Dios. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No importa que te maten, pero tu alma no te la pueden matar. Jesús dijo: no tema al que mate tu cuerpo. Teme al que mate tu cuerpo y tu alma y te mande al infierno. Teme a Dios. A ese es que hay que temerle. Nada hacen. ¿Cuántos han matado y están vivos? ¿Sí cree que cómo murió Pablo? ¿Cómo murió Esteban? Y están vivos. Nos vamos a encontrar con ellos.
Murió el cuerpo, pero el alma no pudieron. El problema es que te maten el cuerpo y te manden al infierno. Ahí sí vas a morir todo el tiempo con Dios, pero sigues vivo en sufrimiento eterno en el infierno. Entonces, ¿qué hace el diablo? Incita. Labor del diablo: tentar, sembrar cizaña, quitar la palabra, dañar el corazón, oprimir, echar en la cárcel, incitar. Primer libro de Crónicas 21:1. David censa al pueblo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Dios no le había dicho. ¿Cuántas veces te habrá incitado el diablo a que hagas cosas que Dios no te ha dicho, siendo cristiano? Y por eso les prediqué también la ira. La ira del diablo, gran ira. Y hay la ira de Dios y la ira del hombre. Sépase que en Job 2:3, mire lo que pasó aquí. El diablo no respeta. Pero si usted se somete a Dios, lo resiste y huye. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad. Y aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinare sin causa, vio que es un incitador. Ahí está todos los días. Él se va y vuelve. Anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Pero si te encuentras haciendo la voluntad de Dios, huye. Someteo a Dios, resistí al diablo y este huirá de ustedes. Santiago 4:7. Con la fe lo resistimos. Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Lea Biblia. Con la fe vences al mundo. Primera de Juan 5:4. Es la fe la que tenemos que desarrollar. Que estemos escuchando esto es por fe. No porque me voy a distraer un ratico. Es para aprender. Ahora viene una pregunta. ¿Cómo le damos lugar? Y va a tener 7 respuestas. No sirviendo a la iglesia. Vamos a Mateo 25, 41 al 46. Allá aparecen los que están a la izquierda y a la derecha. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Sí le dije que los demonios son ahora demonios, los ángeles, que se trajo la tercera parte. Pero mire que no los trató amorosamente Jesús, les dijo malditos. ¿Y cómo puede maldecir un Dios de amor? ¿Cómo me puede mandar al infierno? Si Él es un Dios de amor, puedo hacer lo que me dé la gana y me voy tranquilo para el cielo. Estate creyendo en las mentiras que te echaba el diablo a través de las religiones. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, tuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los injustos no heredarán el reino de los cielos. Aprenda, sirva sin murmuración ni contienda, para que sea irreprensible. No ande quejándose. Segundo, negándose. Viene la parte de matrimonio. Y de pronto dice la persona: yo soy muy bueno, no me meto con nadie. Cuando me muera me voy para el cielo. Una misa, un rezo, un funeral bonito con buenas coronas, pero murió en problema con la esposa, con el esposo. Ni se hablaban. Vivimos pero no convivimos. Y mire lo que dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Problemas del matrimonio.
Y vamos al versículo 5. Al versículo 5. No os neguéis el uno al otro a no hacer por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparlos sosegadamente en la oración y volver a juntarlos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Disfrútense, no se estén acostando nalga con nalga, abrácense, no le dé lugar al diablo como parejas matrimoniales de Cristo. Eso no se usa en el cristianismo. Disfruta con la mujer de tu juventud. Y si no te dejan, si no hay caricia, ¿qué va a haber? Nada. Logre. Haga lo que dice la palabra. Mire, ¿cómo le damos lugar al diablo? No sirviendo. Segundo, negándose el uno al otro. Tercero, no perdonándose. 2 Corintios 2, 10 al 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es un maquinador. No lo perdones, te dicen. Lo que te hizo no tiene perdón de Dios. Si Dios es el que perdona los pecados, ¿cómo no va a tener perdón de Dios? Lo que no tienes es un arrepentimiento tú y lo que tienes es un odio encerrado en tu vida. Y no perdonas. Y si te mueres, te vas para el infierno. El que no perdone no será perdonado. Esa es la bendita palabra que nos habla. Créala. Otro lugar, quinto, con el enojo. Efesios 4, 26 al 27. Ay, pero es que no se metía con nadie. Era tan buena gente. Y se murió sin perdonar a un vecino, a la pareja, a un hijo, a alguien, sea mujer o sea hombre, o sea joven. Hay que perdonar. Efesios 4, 26 al 27. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mire que la palabra se amarra una con otra. ¿Se acuerdan que les prediqué la ira? Aquí está. Aquí es para hablarnos del diablo. Allá también era para que no le diéramos lugar a la ira. Entonces el versículo nos sirve para ambas cosas. Qué bueno. Siendo opositor de la sana doctrina. De pronto usted dice, no sabía esto, pero lo vas a saber hoy. Vamos a la segunda carta de Pablo a Timoteo, 2:24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Hay que corregir, iglesia, hay que hablar. No quieren que le saque a la luz lo malo que están haciendo, las herejías que están cometiendo. ¿Ah? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hay gente que camina y ve por los ojos del diablo y camina con Satanás y cree que no. Y no le gusta que le hablen porque como el mismo diablo le dice, están hablando de mí, dile que no. Mala predicación. 1 Timoteo 3, 6 al 7. Requisitos de los obispos. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No ponga a cualquiera a predicar, hombre. Que tiene que madurar en la fe, en el conocimiento de la palabra. Busque un erudito. No es que se va a saber toda la Biblia, pero al menos tiene el conocimiento para saber predicar con una exégesis correcta. Pero a cualquiera lo montan y mira lo que pasa. No un neófito
que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Por eso hay doctrinas de demonio. Si el que la está llevando está endemoniado, es un neófito, lo que está cometiendo es herejías. Entonces, ¿a dónde damos eso? En los falsos apóstoles. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El mentiroso acompaña al diablo por la eternidad en el lago de fuego, porque primero va a ser encerrado 1000 años en el Hades o el infierno, en el abismo, y después saldrá de ahí al lago de fuego con el falso profeta, el anticristo y aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20:10 y el versículo 15, léalo en casa. 7. Practicando el pecado. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Primera de Juan 3, 8 al 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Solución: no practique el pecado. Pecamos ocasionalmente, sí, pero ya no somos viles pecadores. Créale a la palabra. Qué bueno. ¿Cómo le damos lugar? No sirviendo a la iglesia, negándonos uno al otro, no perdonándonos, con el enojo, acostándonos enojados, siendo opositor, mala predicación y practicando el pecado. ¿Cómo lo resistimos? Y vamos a tener 6 respuestas también. Con la armadura de Dios. Vamos a Efesios 6, 10 al 20. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, no del vecino ni del amigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado estar firme. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Armadura de Dios para combatir las artimañas del diablo. Léalo, aquí se las va a aprender. Y usted va a preguntar, ¿será que yo soy así o no soy? Vamos a ver, sometidos a Dios. Santiago 4:7. Hay iglesias que nada más sacando el diablo de los nacidos de nuevo. ¿Usted cree que un pastor liberando a un nacido de nuevo? Entonces nunca nació de nuevo. Porque si fue sellado con el Espíritu Santo, ¿por dónde se le metió ese demonio? Tiene obras de la carne, que es diferente.
Pero el diablo ataca cuando ya usted se sale, se va al mundo, lo agarra, lo espera como cliente. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Un verdadero cristiano o cristiana no tiene por qué andar en esas liberaciones, porque él ya resiste al diablo, porque está sometido estrictamente a la palabra. Ahora, si es un cretino, no un cristiano, o un falso, debe andar endemoniado, porque la falsedad lo lleva a eso. Tercero, con Cristo. Hebreos 2:14 al 18. Muy clara esta palabra, para que usted no la entienda. Hebreos, carta a los Hebreos 2:14 al 18. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, que Jesús, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual había de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, no a los que cayeron. Los que cayeron tenemos que sufrir la consecuencia del pecado. ¿Por qué no le clamó a él primero para no caer? Y por eso están cayendo mucho en la fe, por la codicia. Dice, aquellos que codiciando son tentados a codicias dañinas, que hunden a los hombres en distinción, porque el amor al dinero es raíz de todos los males. ¿Se extraviaron de qué? De la fe. Esa es la apostasía. Entonces vamos a ver qué otro. Cuarto, la fe. Primera de Pedro 5:8 al 9. ¿Cómo lo resistimos? Mire que si hay cómo hacerlo. Pero si usted no lo sabe, pero hoy lo está aprendiendo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El diablo no es omnisciente, no es omnipresente, pero tiene cómo caminar y tiene potestad de gobernador y principado en cada región, al cual lleva, anda buscando alrededor. ¿Cómo lo va usted a atar, amarrarlo? Se le quita la función que lo mandó a hacer Dios. Todo es obra de Dios. Entonces usted lo que tiene es que resistirlo. ¿Qué hace usted con atarlo el domingo en la iglesia? En la casa tiene la película que habla del diablo, la telenovela que lo lleva al adulterio, las tiras cómicas que son del diablo. ¿Y para qué lo fue a dejar amarrado? Si él no, ¿quién lo va a amarrar? ¿O lo va a atar? Átese usted a la palabra y lo vencerá. Saldrá huyendo con la sangre de Cristo y la vida testimonial que lleva. Entonces, no practicando el pecado. Primera de Juan 5:18 que les hablaba. Ahí lo resistimos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica. Una cosa es que usted practique, a otra que peque ocasionalmente, pero no lo vuelva a hacer. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, si usted está cumpliendo la palabra, ¿cómo va a andar endemoniado? ¿O cómo lo van a estar desatando? Si usted está ligado a la palabra de Dios, usted le crea la palabra. Entonces, mire, todo debe ser en el nombre de Jesús. Lo que hagamos para que podamos reprenderlo. Vamos a ver lo que nos dice la carta de Judas.
el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Qué debe hacer usted? ¿Ponerse a maldecirlo o a reprenderlo? Pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, repréndalo. Mire, Miguel no se atrevió a declarar juicio de maldición porque él había sido ungido allá también. Fue hecho por Dios, si no es desobediente. Por eso fue que David no mató a Saúl, porque había sido ungido. Ahora, los unge, pero despreciaron la unción y ahora andan en maldición. Vamos a Zacarías 3:2. Ya terminando el Antiguo Testamento, anterior a Malaquías. Zacarías 3:2. Visión del sumo sacerdote Josué. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Hombre, venía a acusar ¿qué? A Josué. Voy a leer el versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Otra misión, acusador. Eso es lo que hace Satanás. Pero el ángel lo reprendió en el nombre de Jehová. Satanás, que Jehová te reprenda. ¿Qué debe hacer usted con Satanás? Eso. Que el Señor Jesús te reprenda, Satanás. Hoy en el nombre de Él, de Cristo. Conclusión. Final de Satanás y todos aquellos que no oyen la palabra de Dios. Entonces vamos a la conclusión. Apocalipsis. Entonces hay gente que le da mucho poder al diablo y el poder hay que dárselo a Cristo. Al diablo lo mencionamos para saber cómo trabaja, pero no para hacerle un altar. Hay gente que tiene más al diablo en su boca que a Cristo. Se le cae un plato, Satanás. Tropieza, Satanás. Pero no se da cuenta cómo lo trabaja. Y de pronto lo está reprendiendo y no quita a donde sí es verdad que lo tiene atrapado. Vamos a Apocalipsis 20, del 1 al 3. Los 1000 años. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ese sí lo va a atar. El mismo que lo reprendió, Miguel lo va a atar por 1000 años. Pero usted, ¿para qué lo va a atar? ¿Le va a quitar el poder a Miguel o a la orden que Dios ha dado? Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado de un poco de tiempo. Ahí lo vemos. Y vemos lo que dice el versículo 10 de Apocalipsis 20. Y el diablo que los engañaba, mire, de aquí de los 1000 años va a pasar para acá. Fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta. ¿Usted sabe quién es la bestia? El anticristo y la falsedad que hay hoy en día en las religiones. El falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No, y que ahí acabó todo. Y el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí lo va a acompañar al que no obedezca esta palabra. Iglesia, gracias por la atención prestada. Oremos. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra en el nombre de Jesús. Hoy hemos predicado Satanás o el diablo y sus engaños. Y hemos aprendido para no caer en las trampas o las maquinaciones de él. Por eso te damos gracias por la vida, por la comida, por el techo. Gracias por vernos librado de la tentación, de no caer. Porque la tentación la hay todos los días. Pero hoy aprendimos
qué malo es caer en la tentación. Porque dice, bienaventurado el hombre, el varón, que resiste la tentación, porque cuando haya soportado la prueba recibirá la corona de vida. Santiago 1:12. Bienaventurados somos, porque aprendimos hoy cómo combatir las fuerzas del maligno, solamente con Jesucristo y la armadura que nos ha dado hoy. Gracias, Señor. Te pedimos que llegue a muchos que la necesitan. Oramos por las autoridades, por los cuerpos médicos, oramos por los enfermos en las clínicas, en los hospitales, en las casas, oramos por los enemigos, todos aquellos que nos persiguen los ponemos en tus manos. Y te pedimos, Señor, que nos ayude cada día más a entenderte y a conocerte, que eres grande, lento para la ira, pero grande en misericordia. Gracias por todo, Señor. Te amamos, te adoramos y te glorificamos, y ponemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, el que nos libra de caer en la tentación y nos salvó del mal. Amén y amén.